queridos y estimados exmiembros del Presidium, todos amigos muy queridos, no ingenieros todos, pero igualmente queridos. Señoras y señores, muchas gracias a la Universidad Regiomontana por esta oportunidad y por este alto honor de poder hablar sobre el tema que más me apasiona en la vida intelectual, que es la historia de nuestro país. Y lo llamé a este texto festejar, celebrar, conmemorar. El año 2010 en México, todos lo sabemos, tiene una doble significación. Coinciden el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el centenario del comienzo de la Revolución. Pero en el ambiente de México, y sospecho que en el latinoamericano también, porque voy a hablar no solamente de nuestro país, sino también del 2010 en América Latina, flota una especie de perplejidad. ¿Debemos festejar, debemos celebrar o únicamente conmemorar? Las tres son voces latinas. Festejar, la más pagana de las tres, es celebrar con torrentes de vino y música como hacían los romanos con sus césares, sus dioses y sus musas. Celebrar tiene el origen religioso, por ejemplo en la misa, es un acto más bien solemne y público de reverencia y de veneración. Conmemorar, en cambio, supone una acción modesta, es casi neutro, el acto de hacer memoria o recordación. Hace exactamente 100 años, como todos sabemos, Porfirio Díaz no tuvo necesidad de consultar el diccionario. Sus partidarios conmemoraron, celebraron, festejaron todo al mismo tiempo. México cumplía 100 años, Porfirio Díaz 80, y en homenaje a ambas biografías entreveradas, el régimen decidió echar la casa por la ventana, invitando a embajadores y enviados plenipotenciarios de más de una veintena de países para dar cuenta del progreso, el orden y la paz alcanzados por un país que durante la primera mitad del siglo XIX había sido el penoso teatro de pronunciamientos, guerras y revoluciones. En septiembre de 1910, la ciudad capital y las de provincia fueron escenario ininterrumpido de discursos, de velaciones, comidas, inauguraciones de obras públicas, desfiles, veladas, conferencias, conciertos, concursos y más discursos. Nadie faltó a la cita. España devolvió las prendas de Morelos, China y el Imperio Turco Otomano regalaron relojes que aún se preservan en la Ciudad de México, Alemania develó una estatua de Humboldt y el enviado de Estados Unidos celebró en Díaz al héroe de la paz. Fue la apoteosis. En otras capitales sudamericanas las fiestas tuvieron un boato semejante. Vivían la Belle Époque, la bella época. Tras varias décadas de crecimiento económico, nuestros grandes pensadores imaginaban un futuro promisorio. En Chile, por ejemplo, el invitado de honor para las fiestas del centenario, fue el célebre ensayista uruguayo José Enrique Rodó, autor del libro Ariel, que marcó a varias generaciones de jóvenes con su profecía de una Iberoamérica muy distinta a la del norte. Nosotros, sostenía Rodó, seríamos tan prósperos como los yanquis utilitarios y materialistas, pero a diferencia de ellos, sabríamos construir sociedades que ponderarían los altos bienes del espíritu heredados de Francia y del mundo clásico. Sabemos lo que pasó después. La historia, como siempre, abrió su caja de sorpresas. El siglo XIX no terminó en 1900, sino en 1914. Al estallar la Primera Guerra Mundial, y para siempre modificó el diseño republicano, constitucionalista, liberal, que con diversas variantes había fundado a nuestras naciones. Junto con las inmigraciones masivas, la industrialización y el crecimiento de las ciudades
llegaron a tropel las poderosas ideologías que predominarían en el siglo XX: anarquismo, socialismo, marxismo, indigenismo, populismo, fascismo, corporativismo, nazismo, nacionalismo. Todos los ismos, el siglo de los ismos. A México, el tumultuoso siglo XX le llegó 2 meses después de aquella celebración, cuando los fuegos de artificio de las fiestas del centenario dieron paso a los fuegos de metralla de la Revolución Mexicana. Fuegos que no se apagaron definitivamente, sino hasta 20 años después. Han pasado 100 años. Nuestra época tiene aspectos positivos, que duda cabe, pero nadie se atrevería a calificar nuestra época como una belle époque. Por el contrario, es tal el cúmulo de problemas antiguos y nuevos, la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, el tráfico de drogas, que celebrar o festejar se antoja casi inmoral. En tiempos del cambio climático, festejar parece anticlimático. En su fatalismo, algunos agoreros han esperado que en México, en 2010, ocurra, como cada 100 años supuestamente, una nueva revolución. Seguramente no ocurrirá. Nadie que viva con los ojos abiertos en el siglo XXI puede dudar ya de que la historia no obedece a ningún libreto. Pero el hecho es claro: no hay apoteosis posible en el 2010. ¿Debemos lamentarlo? Por el contrario, hemos perdido la unanimidad del 1910, incluso la unanimidad del 1960, cuando el régimen de partido cuasi único festejó los 50 años de la Revolución y los 150 de la Independencia, sin que hubiera, porque no éramos plenamente una democracia, visiones alternativas. Entonces hemos perdido la unanimidad, pero hemos ganado la pluralidad. Y la pluralidad es más propia de la democracia que, por primera vez en nuestra larga historia, es el sistema común a casi todos los países de América Latina. Por eso no habrá un solo bicentenario. Habrá, y es muy bueno que los haya, muchos bicentenarios. La primera pregunta que interesa contestar es: ¿cómo debe de conmemorar una democracia como la mexicana sus grandes fechas históricas? Y la primera respuesta, me parece, los va a desconcertar un poco. Y ojalá así sea, porque les va a parecer un poco herética. Bueno, yo creo que una primera respuesta de cómo debe conmemorar nuestro país las grandes fechas históricas es bajando un poco a los héroes del pedestal, mostrándolos con respeto, con admiración, incluso con amor, pero sobre todo con objetividad, como hombres en su siglo y en su contexto, como personas de carne y hueso.